Hola de nuevo, soy el doctor Hugo Alejandro Arriaga Caraza. Gracias para todos los que se conectaron para escuchar la charla y toca el tema de ultrasonido de mano. Vamos a hablar sobre la técnica de evaluación ecográfica, la anatomía y las indicaciones por las que realizamos este estudio en la mano. Bien, pues se recomienda que en la metodología de exploración siempre estudien el carpo, las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, las distales, y esto lo debemos ver en cara dorsal y palmar, y se recomienda que se hagan rastreos, obviamente, transversales, longitudinales, y a veces los cortes oblicuos también nos van a ayudar para ver las diferentes patologías, ya que los pacientes que vienen a nuestro consultorio para hacer este tipo de exploración a veces vienen con limitaciones muy importantes y los cortes oblicuos pueden ser de gran ayuda. Bien, entremos en tema y vamos a hablar sobre la exploración dorsal del carpo. Y aquí les sugiero que siempre exploren el primer compartimento extensor, segundo, tercero, cuarto, quinto, el receso periestiloideo y sexto compartimento, así como su cartílago fibroarticular. Y de esta forma van a poder explorar de manera completa el carpo. Vamos a ver algunas regiones anatómicas que son de interés. En el primer compartimento vamos a encontrar primeramente el abductor largo del pulgar, el extensor corto. En el segundo compartimento vamos a tener los extensores radiales tanto largo como corto. En el tercero, cuarto y quinto compartimento vamos a tener el extensor largo del pulgar, el extensor del índice y los propios o comunes de los dedos y el extensor del meñique. Y en el sexto compartimento, justo en el receso cubital, vamos a encontrar el extensor cubital del carpo. Bien, entramos en materia. Sugiero que pongan a nuestro paciente así en lateral y ahí en corte transversal y longitudinal vamos a encontrar el primer compartimento que corresponde al tendón extensor corto del pulgar y el abductor largo, y así los vamos a encontrar en esta forma. Cuando hay patología podemos identificar alteración tendinosa, pierde el patrón fibrilar y aumento de líquido entre estos dos tendones, que inclusive puede separarlos en relación a una tenosinovitis. En el corte longitudinal no los vamos a poder dividir tan fácilmente como en el corte transversal, pero sin embargo podemos verlos juntos con su patrón fibrilar. Cuando hay patología hay desorganización del patrón fibrilar, como es en este caso de un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, en donde ya inclusive el escafoides lo vemos muy irregular por la destrucción del panos y la tenosinovitis que existe de este primer compartimento. El segundo compartimento está compuesto por el extensor carporradial largo y corto. Y en términos normales, así los vamos a ver en un corte transversal, lo vamos a hacer un poquito más superior que al corte del primer compartimento. Vamos a encontrar cierta cantidad de líquido que debe estar muy bien adosado a las fibras tendinosas, y esto es lo normal. Cuando expresa patología, los vamos a ver aumentados de líquido, con pérdida del patrón fibrilar, puede haber separación de los tendones por el aumento de líquido, y si ponemos Doppler de poder podemos identificar angiogénesis, que no es normal que haya tanta expresión de vasos de neoformación, lo cual puede hablar sobre el contexto del proceso inflamatorio, sobre todo en pacientes donde conocemos que existen enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. Ocasionalmente podemos ver inclusive desgarros de los tendones, los cuales la ecografía ha demostrado ser muy eficaz para demostrar esta patología. Hacia la región media del carpo vamos a encontrar el tercero, cuarto y quinto compartimento pasando por el tubérculo de Lister. Y vean ustedes, para el tercer compartimento tenemos el extensor largo del pulgar,
Para el cuarto compartimento tenemos el extensor del índice, los tendones extensores comunes, y para el quinto compartimento va a estar para el extensor del meñique. El ligamento intercambiano dorsal es muy importante identificarlo junto con el ligamento escafolunar, ya que estos le dan estabilidad al tercero, cuarto y quinto compartimento y en general al carpo. Cuando tenemos un proceso inflamatorio es muy fácil identificarlos porque además de que está alterado este ligamento, vamos a encontrar cierta alteración también del tercero, cuarto y quinto compartimento, en donde vemos el retináculo lleno de líquido, alteración del patrón fibrilar normal. Vean ustedes el ligamento intercarpiano dorsal, que debe de ser homogéneo, ecogénico, fibrilar más bien, y el ligamento escafolunar triangular, muy bien contenido dentro de nuestros recesos óseos, el escafoides y el semilunar. Y cuando lo vemos patológico, bueno, pues lo vamos a ver con pérdida de este patrón fibrilar habitual, zonas de mayor hipoecogenicidad, inclusive podemos ver algunas áreas rotas, y como en estos dos casos que son pacientes con artritis reumatoide, vean cómo puede haber anquilosis, perdiéndose el estado normal del ligamento escafolunar, el cual aquí pues prácticamente ya ni lo vemos por el efecto de anquilosis en este paciente que padece en estos dos pacientes que tienen artritis reumatoide de larga evolución. En el corte longitudinal también es muy importante revisarlo tanto en el corte transversal como en el corte longitudinal para corroborar los hallazgos, como en este caso donde estamos viendo una gran cantidad de angiogénesis. Si hacemos un corte longitudinal podemos ver nuevamente cómo hay líquido alrededor de los tendones, alteración de las estructuras óseas, podemos ver gran cantidad de panus que está destruyendo todos los recesos articulares. Vean los tendones contenidos dentro de este panus y dentro del líquido alrededor de las vainas tendinosas. En una relación normal tenemos el hueso grande, semilunar y el radio, los cuales también aquí los podemos identificar muy bien, muy claramente. Es fácil de hacer esta exploración y muy fácil de identificar patología cuando tenemos claramente lo que estamos buscando. Hacia el receso periestiloideo vamos a encontrar la apófisis estiloides del cúbito, el piramidal, que es el receso prácticamente de los huesecillos del carpo, y entre ellos vamos a encontrar el ligamento cúbito-carpal dorsal, y por debajo de él prácticamente la articulación cúbito-carpal. Cuando lo encontramos como patología, lo primero que se pierde pues es la definición precisamente del ligamento cúbito-carpal, el tejido sinovial aumenta, se extruye, puede haber líquido, formación de pseudoquistes o simplemente líquido alrededor de la articulación del receso periestiloideo, y cuando le ponemos Doppler de poder, inclusive podemos observar la neoformación de vasos que nos pudiera estar hablando del proceso inflamatorio agudo en esta enfermedad crónica que está sufriendo el paciente por artritis reumatoide. Posterior, yo les recomiendo que hagan siempre el rastreo del sexto compartimento en esta posición, colocando nuestro transductor en transversal y en longitudinal. De ahí vamos a poder ver el receso de la apófisis estiloides. Por arriba vamos a ver el sexto compartimento que corresponde al tendón extensor cubital del carpo, y por arriba el retináculo que lo contiene. Si nos cambiamos al eje longitudinal podemos verlo muy bien hacia toda su extensión hacia lo largo, y por debajo de él vamos a encontrar también el cartílago fibrotriangular. Este también es muy importante poderlo identificar. Vean ustedes en un paciente que sí tiene alteración discreta del sexto compartimento, pero el fibrocartílago triangular se mantiene completo. Aquí tenemos tres elementos anatómicos importantes: el menisco homólogo, el ligamento colateral cubital
y el ligamento lunopiramidal, que en realidad por ecografía no se logran identificar claramente, no se pueden diferenciar. Esto sí lo podemos diferenciar bien por resonancia magnética, pero el dato importante cuando están haciendo la ecografía de esta estructura anatómica es que cuando lo encuentran destruido o alterado por, en este caso, un paciente con artritis reumatoide de larga evolución, generalmente se asocia a subluxación del sexto compartimento, precisamente porque el retináculo que lo contiene también se rompe y entonces es muy fácil que el extensor cubital tenga subluxación, como lo estamos viendo en esta imagen. En la exploración de la región palmar del carpo vamos a encontrar nuestras referencias óseas del pisiforme y más lateralmente del escafoides. Entre ellos vamos a tener el retináculo de los flexores y por debajo del retináculo de los flexores vamos a encontrar los 4 tendones flexores superficiales y los 4 tendones flexores profundos. Hacia la región lateral vamos, y por arriba del escafoides vamos a encontrar al tendón flexor radial cubital y al tendón flexor largo del pulgar. Entre la pared medial del pisiforme vamos a encontrar el canal de Guyon, que va a estar constituido en su piso por el retináculo de los flexores. Ahí arribita de él vamos a encontrar ¿cómo se llama este nervio? Bueno, el nervio cubital. Ok, chale. Va de nuevo. En la región palmar del carpo vamos a encontrar una serie de estructuras anatómicas importantes de identificar. En la región medial el pisiforme, en la lateral el escafoides. Por arriba de ellos y entre estos dos huesos como referencias anatómicas vamos a encontrar el retináculo de los flexores, por debajo de él el nervio mediano. Dependiendo de cómo lo estén explorando, el nervio mediano puede estar por afuera también del retináculo de los flexores. Superficialmente, en el retináculo de los flexores vamos a encontrar 4 tendones flexores superficiales y 4 profundos, y hacia la región lateral y cercano al escafoides vamos a encontrar al tendón flexor largo del pulgar y por arriba del escafoides el tendón flexor radial cubital. Y pegado al pisiforme el canal de Guyon, que más adelante vamos a platicar un poquito de él. Muy bien, y aquí está todo lo que les expliqué. Por debajo del retináculo de los flexores, aquí vamos a encontrar 4 tendones flexores superficiales y 4 tendones flexores profundos. Por arriba de ellos vamos a encontrar el nervio mediano, que dependiendo del artículo que encuentren, lo van a encontrar como medida normal de 0.09 centímetros cuadrados hasta 0.12 centímetros cuadrados. Sin embargo, en mi práctica habitual he notado que cuando existe una diferencia de más o menos 0.02 centímetros, estaríamos hablando comparativamente del nervio mediano comparado el izquierdo contra el derecho o el derecho contra el izquierdo. Cuando hay esta diferencia y clínicamente tiene datos de sospecha de atrapamiento de este nervio, estamos ante un síndrome de atrapamiento del nervio mediano. Bien. En el canal de Guyon, el suelo está conformado por el ligamento transverso, que ya habíamos dicho, el retináculo de los flexores. Aquí estaría su piso. Por arriba de él vamos a encontrar el nervio cubital. En su cara medial del nervio cubital corresponde al hueso pisiforme, y junto del nervio cubital está la arteria cubital, y por arriba vamos a encontrar el retináculo flexor. Bien. Para explorar en sí lo que son las metacarpofalángicas y las interfalángicas distales, tanto palmares como dorsales,
Es importante que tomemos en cuenta que los pacientes que normalmente vamos a explorar vienen con ciertas limitaciones, con manos en garra, por alteración de los tendones flexores y alteración de las poleas. Y podemos encontrar a los pacientes con esta situación anatómica y por más que queramos no podemos extenderlos. A veces vienen con el dedo en gatillo, como estos, y no lo pueden extender. En fin, los pacientes pueden presentar una serie de alteraciones anatómicas que nos van a dificultar la exploración de la misma. Así que debemos habituarnos a explorar a la mano como el paciente venga y como el paciente pueda. Por eso les presento esta imagen con tantas posiciones, porque me ha tocado en mi práctica que el paciente viene así y explóralo y tienes que explorar en la región palmar y en la región dorsal a lo mejor no hay tanto problema porque esta situación anatómica hasta me ayuda para explorar bien las metacarpofalángicas, pero cuando ya estoy en la exploración palmar, pues puede ser verdaderamente difícil. Así que se tienen que acostumbrar a explorar al paciente conforme él pueda ayudarnos a hacer la exploración. Bien, y esto es a lo que me refiero. Si estoy explorando la región palmar de las metacarpofalángicas y estoy viendo los tendones flexores en el corte longitudinal, así como en el corte transversal de la región palmar, y el paciente viene con una mano en garra, pues va a ser muy difícil poderlo explorar. Así que tenemos que acostumbrarnos a hacer esta exploración con las posibilidades que el paciente nos permita realizarlo. Afortunadamente, para nuestra exploración son regiones anatómicas muy fáciles de explorar porque son muy superficiales y esto nos ayuda a que podamos identificar con mayor claridad las regiones anatómicas. Como es en estos casos de estos pacientes donde estoy explorando los tendones flexores tanto en el corte longitudinal como en el corte transversal en la región palmar. Y los podemos seguir desde el retináculo de los flexores pasando por la región palmar hasta llegar a la región de los dedos, como lo estamos viendo en estas tres imágenes y aquí ya correspondiente a la cuarta metacarpofalángica que vendrían siendo en esta zona. Ahí podemos seguir los tendones flexores con mucha facilidad, son superficiales y se pueden estudiar claramente. Por debajo de los tendones flexores, y dependiendo de la situación anatómica donde se encuentren, pueden estar en las metacarpofalángicas o en las interfalángicas proximales o distales, y básicamente vamos a encontrar las mismas situaciones anatómicas. Vamos a encontrar, en este caso de la metacarpofalángica, la falange proximal, la metacarpiana, esta línea anecoica es el cartílago articular, el tejido sinovial, y por arriba los tendones flexores. Y básicamente vamos a encontrarlo así también en las interfalángicas distales, como es esta imagen que les estoy poniendo. Otro ejemplo de exploración en en el tercer dedo, donde estoy identificando los tendones flexores en transversal y en longitudinal en la región de la tercera interfalángica proximal, como lo estamos viendo aquí en el marcador, y realmente es que al ser tan superficiales nos permite poder estudiarlos correctamente, tomando en cuenta que de acuerdo a los paquetes grasos y a las flexiones de los tejidos blandos por las articulaciones, vamos a tener cierto grado de anisotropía que podemos soslayar poniendo una buena capa de gel y haciendo técnica de flotación, desde luego para no provocar compresiones que no nos permitan identificar las estructuras adecuadamente. Hablemos ahora algo del sistema de las poleas. Existen dos tipos de poleas, las anulares y las cruciformes. Las poleas anulares se localizan en 5 puntos, como lo estamos viendo en la lámina, que van desde A1 hasta A5, y básicamente A2 y A4 son las más grandes y las que más fácilmente se ven y donde más patología encontramos. Las poleas anulares impiden que haya una luxación del tendón hacia palmar y que esto permita una función óptima de la función de los dedos. Cuando estas se rompen,
los flexores se pueden contraer y entonces podemos tener la clásica mano en garra o las enfermedades de Dupuytren, que generalmente cuando vemos el Dupuytren, estas poleas generalmente están alteradas. Y aquí tenemos, vean, a nivel de la segunda metacarpofalángica, que sería en esta región, tendríamos A1, y ahí podemos identificar muy bien las regiones tubulares pequeñitas, ecogénicas, en la región medial de la falange, como lo marca aquí en esta lámina, tendríamos A2, y vean ustedes estas dos imágenes tubulares muy pequeñas, pero que son muy visibles, inclusive con una sonda de 10 MHz pueden identificarlas claramente, y en una región más distal, ya hacia la articulación interfalángica proximal, tenemos A3, y más distal tenemos A4, y todavía más distal tenemos A5 sobre la interfalángica distal. Y ahí tenemos las regiones tubulares anatómicas, que son las que debemos de buscar para poder identificar el sistema de poleas. Estudiando las metacarpofalángicas en región dorsal, les sugiero que le pongan al paciente su botecito de gel con abundante gel, porque son zonas muy pequeñas y muy superficiales y fácilmente las podemos comprimir. Así que es una buena sugerencia solicitarles que pongan una buena capa de gel entre el transductor y la piel para que hagan esta técnica de flotación o floating, y podamos identificar con mucha claridad la piel, el tejido celular subcutáneo, el tendón, el tejido sinovial, la cápsula articular, los recesos óseos de la metacarpofalángica, y de esta forma poder identificar las zonas de patología, como en estos dos casos, en donde encontramos una hipertrofia de la sinovia, y vean ustedes todo el proceso inflamatorio de los tejidos blandos, tanto del tendón como del tejido celular subcutáneo, y al poner el Doppler de poder enciende esta imagen por la acción de la angiogénesis, que no es normal en este paciente, y bajo el contexto patológico de este paciente que tenía artritis reumatoide, sin lugar a duda podemos mencionar que este paciente traía actividad de la inflamación por la angiogénesis encontrada en la metacarpofalángica. Otros casos, para que ustedes puedan identificar en la articulación de la segunda metacarpofalángica, en este caso en una exploración lateral para identificar con claridad las erosiones óseas, que es recomendado que siempre lo exploren así, en forma lateral. Es mucho más fácil encontrar las erosiones óseas, por eso es recomendable hacerlo así. Y ocasionalmente, cuando estamos en las metacarpofalángicas de la segunda y tercera, cuesta un poquito más de trabajo encajar el transductor en forma lateral, pero sí se puede, tanto medial como lateral, sí se puede, y sí se pueden identificar de forma categórica y contundente las erosiones óseas. Ocasionalmente también vamos a encontrar estos nódulos inflamatorios. En este caso fue un nódulo de Bouchard en la interfalángica distal, un nódulo de Heberden, perdón, en la interfalángica distal, en donde podemos identificar alteración del tejido óseo y con un proceso inflamatorio de los tejidos blandos. Bien, las indicaciones las englobo en esta lámina. Podemos ver lesiones osteoarticulares, detección de sinovitis y derrame subclínico, proliferación sinovial, hipertrofia sinovial o panos, erosiones óseas, lesiones tendinosas y musculares, lesiones del cartílago articular, lesiones que afectan a nervios periféricos, lesiones en piel y uñas, lesiones de poleas, traumatismos, lesiones tumorales, evaluación de síndromes regionales dolorosos en artritis reumatoide, y además el monitoreo a corto y largo plazo de enfermedades como artritis reumatoide, y ver la eficacia del tratamiento. Inclusive se han propuesto algunas exploraciones como el G7, que hablaremos de ella en otra ocasión, cuando hablemos sobre la exploración de la mano en enfermedades como artritis reumatoide. Y también podemos hacer procedimientos invasivos ecoguiados, terapéuticos y diagnósticos, y desde luego también para la patología extraarticular de la mano el ultrasonido suele ser un método
altamente eficaz. Quisiera concluir diciéndoles que si bien las estructuras de la mano son superficiales y no tan difíciles de ver, lo que lo hace difícil es el conocimiento de las estructuras anatómicas, marcadores óseos de referencia, y desde luego para poder identificar esto necesitamos un buen conocimiento de las estructuras anatómicas y una técnica bien sistematizada para disminuir el error en la visualización de los marcadores anatómicos y de las referencias anatómicas que estamos estudiando, de tal forma que podamos llegar a un diagnóstico de precisión.